Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Claves de la victoria. En la vida tenemos que enfrentar muchas luchas y en cada lucha tenemos dos caminos. O la enfrentamos solos y llegamos al fracaso, o vamos y apelamos a Dios para encontrar claves de la victoria. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy felices de tener este programa y en esta oportunidad seguimos estudiando la vida de David y vamos a ver en este programa cómo David, ya instalado en el trono, comienza a tener batallas. Y vamos a ver 3 batallas que enfrenta David en 2 Samuel capítulo 5. Y vamos a leer un solo versículo de todo el capítulo, el versículo 10 de 2 Samuel capítulo 5, y dice: Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Saben, todo este capítulo 5 que hemos leído muestra a David cuando llega al trono, cuando enfrenta a los jebuseos y enfrenta a los filisteos, y aquí descubrimos 3 claves de la victoria que tenemos que enfrentar en nuestra vida, porque saben, todos nosotros tenemos batallas. A veces enfrentamos batallas personales, en realidad luchamos contra nosotros mismos, contra un rechazo, contra temores, contra el pasado que nos cuesta soltar. A veces tenemos batallas familiares, cuando nuestra familia no es cristiana, o nuestro esposo o esposa no es cristiana, cuando somos perseguidos con nuestra fe, cuando alguien de nuestra familia está apartado y ahí tenemos una lucha y necesitamos encontrar claves para la victoria. Pero sin duda a veces tenemos batallas espirituales. En realidad siempre tenemos batallas espirituales que requieren armas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y más adelante en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Frente a las luchas, ¿cómo alcanzar claves de la victoria? Bueno, vamos a ver en este programa cómo David, en este capítulo 5, nos enseña 3 claves de la victoria que podemos experimentar en nuestra vida cristiana. El relato entonces nos sitúa en 3 batallas que tiene David ni bien accede al reino. La primera batalla la encontramos en los primeros versículos contra los jebuseos. En realidad, luego fue llamado los jebuseos o Jebus como Jerusalén. El relato bíblico nos muestra que estos jebuseos no fueron expulsados de Jerusalén en el tiempo de la conquista. Esto lo vemos en Josué capítulo 15, versículo 63, y en Jueces 1, 21. Estos jebuseos eran una de las tribus cananeas y se sentían fuertes allí en Jerusalén y capaces de expulsar a David con ciegos y con los cojos. Allí David habla de ir a un canal, era un canal de 69 metros que se extendía desde el manantial de Gihón hasta la cima de la montaña donde estaba ubicada la fortaleza jebusea. Esto lo podemos encontrar en 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 30. Ese túnel daba a la ciudad un suministro de agua en caso de un sitio. Era lo que iba a ocurrir cuando David vaya a enfrentar a los jebuseos allí en Jerusalén. Así que finalmente David hace un desafío. Esto lo encontramos en el pasaje paralelo de 1 Crónicas capítulo 11 versículo 6. Y Joab, aquel general de David, hijo de Sarvia, subió primero, enfrentó a los jebuseos, fue el principio de la gran victoria que habrían de tener todo el pueblo de Israel. Tomarían Jerusalén, se instalaría David y Joab sería nombrado como jefe. Estos jebuseos creían que eran invencibles por las fortificaciones que tenían, pero finalmente David los destruyó. Una vez que David está instalado en el trono, el relato nos posiciona en 2 batallas nuevas, ambas con los filisteos, ya no con los jebuseos, ambas en el mismo valle, el valle de Refaim o valle de los gigantes. Este valle era importante porque era el acceso hacia Jerusalén.
y David vuelve a derrotarlos con la ayuda y la guía del Señor. Así que aquí tenemos 3 batallas frente al enemigo y descubrimos en este pasaje cómo David depende de Dios, cómo David apela a Dios, cómo frente a las batallas no toma el camino equivocado de dejarse llevar por sus propios recursos, de dejar de mirar a Dios y decide encontrar en Dios el resultado y la clave de la victoria. Bueno, para el cristiano es exactamente lo mismo. Hablábamos de que en la vida tenemos todo tipo de batallas, pero siempre elegimos uno de los 2 caminos. Las enfrentamos solos, nos enojamos con Dios, le preguntamos por qué Dios nos ayuda, no dependemos de Él o podemos apelar a Él y encontrar las claves de la victoria. Miren, acá hay un contraste muy marcado. En la vida de David los fracasos tuvieron que ver cuando David decidió no apelar a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 27 de 1 Samuel, cuando ya cansado de la persecución de Saúl, decide irse 16 meses a la tierra de los filisteos. David deja de ver a Dios, ve al enemigo y tiene 16 meses de pérdida. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 11, ya lo vamos a ver más adelante, el gran pecado de David, cuando cae con la mujer de Urías el heteo y trae tremendo aflicción a toda su casa y a su descendencia, las consecuencias del pecado, cuando él en los tiempos en que los reyes salían a la guerra decide quedarse, deja de ver a Dios para ver a una mujer. Por el contrario, encontramos una y otra vez que las victorias de David tenían claves. Por ejemplo, en el capítulo de 1 Samuel, capítulo 30, cuando David, luego de finalizar los 16 meses en la tierra de Siclag, vuelve a Siclag y encuentra desolado todo y vuelve a consultar a Dios y Dios le da la salida. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 2, cuando David escucha que Saúl está muerto y consulta a Dios y Dios le dice, sube a Jerusalén, ¿y a dónde iré? Y Dios le dice, a Hebrón. Y aquí en 2 Samuel capítulo 5, cuando ya está en el reinado y tiene 3 batallas y en las 3 consulta a Dios y tiene victoria. Así que aquí encontramos 3 claves y la vamos a nombrar como 3 pares de claves, porque cada clave es un par, es una dupla, donde nos habla de los secretos para las claves de la victoria. La primera clave, petición, y esto tiene que ver con dependencia. La segunda clave, permitidos, y esto tiene que ver con la decisión de no dar lugar a ellos. Y en tercer lugar, poder, y esto tiene que ver con descansar en el Señor. Así que número 1, petición, número 2, permitidos, número 3, poder. Y las claves tienen que ver con dependencia, con decisión y con descanso. Claves de la victoria frente a las luchas de la vida. Vamos a la primer clave, a este primer par de claves. Petición, y esto tiene que ver con dependencia. La encontramos en los versículos 19 y 23. Dice la Biblia que consultó a Jehová en la forma de costumbre que él lo hacía. En cada batalla consultó David a Jehová. Miren, queridos, aquí la oración y la dependencia tienen que ver con la firme convicción de que cuando uno tiene luchas espirituales no tiene a nadie para apelar que no sea Dios. Y creo que esto es muy importante en la escuela de nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros necesitamos pasar profundas crisis. Necesitamos entrar en tremendas pruebas. Tenemos que entrar en tremendos conflictos y aflicción para descubrir esta primera clave, porque mientras la vida camina derecha, mientras parece que todas las cosas están alineadas, somos tendientes a no orar y a no depender del Señor. Miren, sin duda no hay batalla, lucha o prueba victoriosa sin esta clave de la oración y dependencia. Por ejemplo, Santiago nos escribe en el capítulo 5 la importancia de la oración y la dependencia. ¿Está alguno de vosotros afligido? Dice el apóstol, haga oración. Allí está en Santiago capítulo 5 versículo 13. El concepto de aflicción es la idea de una aflicción profunda por las pruebas de la vida. Está hablando de una carga emocional y espiritual que produce los problemas, la aflicción, y Santiago recomienda, haga oración. Si uno traduciría correctamente esa frase, tendría que decir, en medio de la aflicción, continúen orando.
No dejen de orar. La oración se focaliza aquí no en suprimir adversidad, sino en tener fortaleza para soportarla. Porque él mismo, Santiago, dice en capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. También avanza en el versículo 16 hablando de la necesidad de la oración en medio de las luchas y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Se podría traducir, puede mucho la súplica del justo en su obra. Miren, a Santiago se lo conocía como rodillas de camello, respecto a lo que significaban las rodillas de este animal, por los callos que tenía de estar de rodillas y clamar. Era sin duda un intercesor, alguien que clamaba. Allí él mismo habla de Elías, diciendo que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero clamaba y oraba y dependía del Señor. ¿Qué problema tenemos cuando en medio de las adversidades, en lugar de aprender y profundizar la oración, la petición y la dependencia, tomamos el camino exactamente inverso y hacemos de nuestra vida una vida de individualismos, de tratar de encontrar recursos nosotros mismos, y lo único que hacemos es acumular en nuestra vida fracaso tras fracaso? Sin duda, el cristiano necesita profundizar en su vida de oración y dependencia. Es allí donde descubre todas las claves espirituales. Es allí donde las armas espirituales aparecen en ejercicio en la vida espiritual. Es allí donde se derrumban fortalezas, donde se derrumban oposiciones, donde se derrumban argumentos. Los esposos necesitamos en medio de nuestro matrimonio tener profundos momentos de oración. En mi vida de pastor, en consejería matrimonial, encuentro que la mayoría de los esposos no oran juntos, no pasan tiempo clamando por su vida, por su matrimonio, por su familia, por sus hijos. Necesitamos revisar esto, porque ese es el camino de la dependencia. Cuando vienen los conflictos y los enfrentamientos, en lugar de encontrar la paz y el descanso en el Señor, vivimos enfrentándonos nosotros mismos y no somos personas que aumentan los problemas. A veces Dios nos lleva a un punto de inflexión, a un punto de que no tenemos más nada que hacer. Quizá entramos en medio de un sanatorio y un hospital y solamente podemos clamar y depender de Dios porque estamos en una situación límite. En la obra de Dios necesitamos entrar en profundas situaciones donde solo nos queda apelar a Dios para descubrir este principio, esta clave que tiene que ver con la petición y la dependencia. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿cómo es tu vida de oración? Lo dijimos tantas veces. Un autor dice: cuando quiero incomodar a un siervo, le pregunto por su vida de oración. Nunca estamos conformes con nuestra vida de oración, pero cuanto más oramos, más dependemos. Nuestro pastor Miguel siempre nos enseña que en medio de la ansiedad aprendamos a pedir y a depender del Señor. ¿Cuántas noches nos despertamos a las 2, a las 3 de la mañana y no podemos conciliar el sueño, y nuestra mente se acelera, y los conflictos y los problemas embargan nuestra vida? Y es allí donde tenemos que comenzar a orar, a descubrir la grandeza de nuestro Dios, a derramar nuestra alma como Ana en el capítulo 1 de 1 Samuel, a descubrir la dependencia del Señor. Quizá está pasando una profunda tormenta y necesitas en este tiempo aprender a pedir y depender del Señor. Pero hay un segundo secreto. Hablamos de petición y dependencia, y la segunda clave, este segundo par de claves, es permitido y decisión. Dice el versículo 21, dejaron sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. ¿Qué ídolos habla aquí el relato? Eran los ídolos de los filisteos, los que ellos traían a la batalla para asegurarse la victoria, así como antes, en los primeros capítulos de Samuel, el pueblo de Israel llevaba el arca para asegurarse la victoria. ¡Qué contradicción! Cuando los filisteos robaron el arca fue una calamidad y tuvieron que devolverla. Aquí en la batalla fue tan grande la victoria del Señor que se olvidaron de sus ídolos. Un autor dice, los solían cargar en los caballos y en las mulas, pero estaban tan desesperados por escapar
que dejaron sus ídolos, que era el símbolo de su victoria, de su confianza. Y aquí empieza este concepto de los permitidos. Los ídolos siempre fueron un problema para el pueblo de Dios. A lo largo de toda la historia de los reyes, a lo largo de todo el relato de los jueces, una y otra vez el pueblo de Dios, instalado en la tierra prometida, siempre tuvo problema con los ídolos que los apartaron del Señor, que fueron de tropiezo. Había un magnetismo, una atracción de los ídolos para dividir de la fidelidad del Señor y dividir el corazón en diferentes fidelidades. Tiempos profundos de oscuridad para el pueblo de Dios cuando los ídolos reemplazaron a Jehová. Así que David no se permitió ni siquiera tomar esos ídolos como un botín de guerra, obedeciendo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, donde dice allí la prohibición, el mandamiento de Dios: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares los destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en el fuego. David aquí entendió que frente a los permitidos había que tomar decisión. Sin embargo, el relato también nos dice en el versículo 13 que con un permitido David no tuvo la misma decisión. Dice el versículo 13, y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén. ¿Saben? Cuando los reyes habrían de ser instalados, el libro de Deuteronomio, la ley del Señor, en capítulo 17, versículos 16 al 17, les hablaba a los futuros reyes de los permitidos a los cuales tenían que tomar decisión de no permitírselos en su vida. Dice allí: no aumentarás para ti y para los reyes caballos, ni tomarás para sí de muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará, para que no haya en sí abundancia. Aquí hay 3 permitidos muy claros, a los cuales los reyes no tenían que acceder: la plata, el poder y las polleras. Los 3 problemas para todos los hombres de Dios, para todo creyente que tiene que luchar: la plata, amontonamiento de riquezas; el poder, los caballos, el gran ejército con una caballería grande, símbolo de poder frente a sus enemigos; y obviamente la abundancia de mujeres que desviarían el corazón. David acá muestra que uno de los permitidos accede y no tiene la decisión correcta. Esto se multiplicaría después en el capítulo 11, cuando fue a tomar la mujer de Urías el Eteo. Claro, los permitidos son o la decisión de cortarlos para que uno no caiga, o la puerta abierta para un proceso que irremediablemente me va a llevar al fracaso. Claro, uno debe preguntarse cuáles son los permitidos en nuestra vida, porque frente a los permitidos de la vida hay que tener la decisión que tomó David frente a los ídolos, hay que quemarlos. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Por eso Samuel, cuando llega a dirigir la nación, quita todos los ídolos y todas las imágenes. Por eso los reyes que trajeron avivamiento a Israel, como Josías, como Josafat, fueron reyes que limpiaron al pueblo de todas las imágenes y de todos los ídolos. Claro, los ídolos dividían el corazón. Y aquí David toma la decisión, frente a los permitidos, de quemarlos, no dejar ningún rastro. ¿Cuál es el permitido que yo tengo en mi vida? Tengo que preguntármelo. A veces los permitidos que tenemos tienen que ver con los amigos que nos permitimos en encuentros con ellos compartir cosas que nos alejan del Señor. A veces los permitidos están en nuestros dispositivos móviles, especialmente en nuestros celulares, con link, con accesos, con imágenes, con videos que nos ensucian la mente y nos llevan a pecar. A veces los permitidos tienen que ver con lugares, con cuestiones en el mundo. Recuerdo un joven casado con problemas de consumo de cocaína en un retiro de matrimonios. Yo lo veía intranquilo, no aprovechaba las reuniones y lo confronto cuando salimos, y cuando abre su billetera tenía un saquito de cocaína. Y yo le dije: ¿qué haces con eso?
¿Por qué te permitís eso? No, lo que digo, tenés que quemarlo, tenés que sacarlo de tu vida, porque mientras los tengas allí, son permitidos que Satanás va a utilizar para hacerte caer. A veces los permitidos tienen que ver con relaciones que tenemos con personas que nos llevan a caer. Quizá me estás escuchando y estás inclinando tu corazón a una mujer, a un hombre, a un joven, a una señorita que te puede apartar del Señor. Hay que quemar los permitidos. ¿Cuál es tu permitido con el cual caes una y otra vez? Frente a los permitidos, para tener victoria, el secreto es decisión. Y esta es la decisión que Dios está esperando de tu corazón en este tiempo para terminar este proceso de derrotas y convertirlo en un proceso de victorias, como promete la Escritura en la carta del apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primer clave? Petición y aprender a descansar en el Señor. ¿Cuál es la segunda clave para la victoria de este capítulo de 2 Samuel que hemos leído, capítulo 5? Nuestra segunda clave tiene que ver con los permitidos, y con los permitidos, decisión de cortar, de quemar, de eliminarlos de nuestra vida para crecer en integridad. ¿Y cuál es la tercer clave? Poder. Y esto tiene que ver con descanso. David derrota a los filisteos y él interviene en la batalla, pero Dios le demostraría y le enseñaría esta tercer clave: poder y descansar en el Señor. Poder de Dios y descanso del cristiano. Versículos 24 y 25, Dios le dice: no subas, no vas a enfrentar tú a los filisteos, los vas a rodear, vas a esperar, y dice: Jehová saldrá delante de ti para herir el campamento de los filisteos. Yo escucho estas palabras y mi mente vuela a aquel primer libro de Samuel, capítulo 7, cuando Samuel está ofreciendo holocausto, el pueblo está con Samuel, los filisteos rodean al pueblo, el pueblo se desespera y Samuel dice: tranquilos, descansen en el Señor. Y él sigue ofreciendo, y dice la Biblia que Jehová tronó aquel día, literalmente tembló, y los enemigos fueron dispersos, destruidos, y aquí hubo una gran victoria de Israel frente a los filisteos después de tanto tiempo de sometimiento. Dice el versículo 23 que Dios le dijo: cuando escuchen el ruido de las balsameras, es decir, Dios indicaba el sonido de las hojas, las copas de los árboles, que sería el ejército de Dios mismo que estaría obrando. Confundió a los enemigos y Dios obró con tremendo poder. Recuerdan que hemos hablado del capítulo 5 de Santiago. Dice en el versículo 18: y Elías oró fervientemente, y otra vez oró, y Dios lo escuchó, y Dios hizo que no lloviese, y luego que lloviese. Ahora, Elías subió al Carmelo postrándose, puso su rostro entre rodillas, los cielos se oscurecieron, y hubo una gran lluvia. Un autor dice: si la oración de un hombre puede controlar el tiempo atmosférico, ¿cuánto más nuestras oraciones pueden hacer? Claro que sí, poder de Dios y descanso en Él. ¿Saben? Esta tercer dupla, este tercer par, poder y descanso, es la llave para poder confiar en el poder de Dios frente a los imposibles. ¿Saben? En todas las conferencias, congresos, cuando hablo de la experiencia de la iglesia de rescatar a los extraviados, a los que están apartados de la fe, una y otra vez me encuentro con padres que vienen a hablar conmigo, cargados por ver los años perdidos de sus hijos. Y una vez más los animo a descansar en el Señor, a intensificar el clamor por los perdidos, por los extraviados, y a esperar el poder de Dios. Lo que nuestras palabras no pueden hacer, lo que nuestros gestos no pueden lograr, Dios lo hace soberanamente, trabajando en las vidas, quebrantando los corazones. Aquel que maneja todas las circunstancias va trabajando en procesos que no se pueden ni retrasar ni acelerar, pero sí estar sensibles dependiendo en lo que Dios tiene que hacer. Quiero concluir en este tiempo pensando: ¿qué marca nuestra vida? ¿Claves de la victoria
o derrota. ¿Saben? Nunca tenemos garantizada la victoria eternamente. En la obra de Dios, la victoria de ayer no garantiza la victoria de hoy. Podemos tener muros de Jericó que se caigan con una gran victoria y una derrota de Jai en una ciudad más pequeña y no sin tanto poderío. Claro, hay claves de la victoria que tenemos que repasar y mirar en nuestra vida. Y quisiera concluir repasándolas. ¿Cómo es nuestra vida de oración y dependencia del Señor? Tomemos este ejemplo en la vida de David para vivir clamando y poniendo todas las circunstancias en las manos del Señor. Tenemos que pensar qué hacemos con nuestros permitidos, con siervos que me están escuchando, hombres y mujeres de Dios, los permitidos de nuestra intimidad, que tantas veces nos llevan a derramar lágrimas de fracasos. Este es un tiempo para traer esos permitidos que nos esclavizan en nuestra intimidad, que nos llevan a caer, traerlo a los pies del Señor con decisión. Quizá haya que cortar contactos de nuestro celular, quizá haya que apartarnos de personas, quitar lugares, decisión frente a los permitidos. Y finalmente necesitamos mirar el poder de Dios, entender que Él es el único que puede darnos victoria y descansar y esperar en el Señor. Con Esther, mi esposa, cada vez que tenemos ansiedades y desafíos de la vida, siempre es la misma frase: vamos a orar. Y oramos manejándole al vehículo, oramos caminando, oramos de rodillas. La oración es la bendición más grande para nuestro matrimonio. Animo a los novios, a los esposos, a los siervos, a los equipos de trabajo, que pasemos más tiempo orando y dependiendo del Señor. Pero, ¿sabes? El primer paso para las claves de una vida de victoria es entregar todo al Señor. Y quizá me estás escuchando y estás lejos de Dios. Este es un tiempo para dejar el camino de la derrota y venir a los pies del Salvador, y venir a la cruz, y mirar a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros, cargó con nuestros pecados, resucitó al tercer día y tiene poder en este tiempo para terminar esta triste historia de derrota y llevarnos por la cruz al camino de la victoria. Y para eso lo primero que tenemos que hacer, si nunca lo hemos hecho, es abrir el corazón a Jesús con una sencilla oración desde lo profundo del alma, poniendo nuestra confianza en Él y pidiéndole que Él entre y perdone nuestros pecados. Y sencillamente voy a invitarte a que digas 2 palabras, orando desde tu corazón. Dile así: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y entrega toda tu vida al Señor. Hasta el próximo programa.